Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos al panel Miradas Internacionales sobre la formación en comunicación, intercambios, trabajo colaborativo, experiencias investigativas, metodológicas y académicas. Un nombre pesado y el tiempo muy corto porque nos dieron hasta las 11 de la mañana solamente para resolverlo, pero con un panel extraordinario de participantes que seguramente nos van a dar a conocer sus experiencias, sus miradas, sus aportes, y creo que lo más importante en este escenario, como también ya sucedió ahora con el resumen y la presentación de los trabajos en mesas, ha habido y hay una preocupación desde el origen de organizaciones como CIESPAL y FELAFAS, que están unidas en este congreso, sobre la formación del comunicador. Creo que eso siempre ha sido un reto, siempre será una discusión contemporánea, siempre nos plantea desafíos y que seguramente lo que buscamos con este escenario es ratificar muchas de las creencias que traemos, los trabajos que se han realizado en ese sentido. FELAFAS hizo uno de sus primeros trabajos en el año 83, pero antes, ya en los años 70, CIESPAL tenía ya trabajos y preocupaciones sobre la formación del comunicador, agregando también el componente de la investigación en comunicación. Luego ya en los años 90 hubo otros trabajos y conozco, porque así lo tratamos en la mesa, hay trabajos de profesores, seguramente muchos de ellos aquí presentes, en diferentes instituciones y de diferentes regiones de América Latina, que han venido trabajando sobre ese tema de la formación en comunicación. Digo que es un panel de lujo, los compañeros que aquí nos acompañan, vamos a tratar de hacerlo lo más exacto en el tiempo. Yo les voy a sugerir a las presentaciones que traen que tratemos de hacerlas un poco en la vía de unos 8 minutos como tope, pero mejor 6, pero vamos viendo. A ver si hay una posibilidad que al final podamos dar un tiempo para las preguntas. Aprovechando que hay unas presentaciones que están ya montadas en el sistema y para que se prepare el siguiente material, entonces vamos a dar inicio con quienes no tienen presentación, pero anunciamos de una vez al apoyo técnico que tenemos para que las preparen. ¿De acuerdo? Voy a darle la palabra en un primer momento a la profesora Alicia Álvarez, aquí a mi derecha. Alicia María Álvarez Álvarez es doctora en Comunicación Social de la Escuela Internacional de Doctorado de España, CIENCO, y de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad Abad Oliva, CEU, Barcelona. Es directora de la Escuela de Artes y Comunicación de la Facultad de Humanidades de la Universidad APEC, miembro de la Junta Directiva de la Red Interamericana de Investigadores en Publicidad y de la Red Iberoamericana DIRCOM. En la actualidad es la directora suplente para la región Caribe de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación. Alicia, muy buenos días y adelante. Muy buenos días. Bueno, un placer estar aquí. Buenos días a todas y a todos los presentes. Realmente, antes de iniciar mi intervención, porque tenemos un tiempo muy prudencial, quería agradecer a Gisela Dávila, directora general de CIESPAL, a Rafael González, presidente de FELAFAS, también a Francisco Ordóñez, que ha estado en toda la organización de este evento, y también a nuestro moderador, Jorge Salazar, miembro de la Junta Directiva de FELAFAS. Bueno, este es un tema realmente muy trascendente, el tema de la formación en comunicación, y voy a hacer la siguiente reflexión. La enseñanza de la comunicación en América Latina y el Caribe constituye ser una temática diversa, una temática extensa, ¿no?, y muy abarcadora. Existe un gran número de instituciones de educación superior en que ofrecen programas académicos en comunicación que abarcan históricamente áreas como el periodismo, la comunicación social, las relaciones públicas, la comunicación publicitaria, la comunicación audiovisual,
la comunicación digital y la comunicación corporativa. Estos programas académicos en comunicación poseen diversos enfoques que son propios de la tendencia y la cultura que caracteriza al país en cuestión y por ende a la universidad y también a las tendencias internacionales que han estado en constante desarrollo. Es decir, esto varía de un país a otro, donde se aprecia diferentes niveles de desarrollo. Pero es bueno acotar que el campo de la proyección social de la comunicación en América Latina, en nuestro presente siglo, es el resultado del desarrollo tecnológico y de la transformación social, cultural y económica que ha estado mediando todos estos procesos. Desde la dimensión educativa, observamos el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollado aún más en los momentos de la pandemia COVID-19 y en la actualidad, en la pospandemia, se ha evidenciado el desarrollo de entornos virtuales de aprendizajes en muchas universidades. Sin embargo, es bueno también resaltar que aún existe una brecha digital que representa diferentes niveles de desarrollo de las instituciones educativas universitarias que ofrecen estos planes de estudio. Pues existen programas de comunicación en muchas universidades que se acercan a las tendencias internacionales en cuanto a modelos educativos de formación académica y que son reconocidos por su excelencia e incluso con certificaciones internacionales. Es incuestionable, obviamente, el crecimiento de programas de grado, diplomados, certificaciones, posgrados y entre estos maestrías y doctorados en modalidad presencial, semipresencial y virtual. En cambio, también se observan programas académicos que no están todavía lo suficientemente actualizados para el contexto actual y no cuentan con un currículo por competencias adaptado a los actuales requerimientos y demandas de los sectores empleadores en la sociedad de la cuarta revolución industrial. Sí, nos trae una problemática que ha sido tratada en este congreso que nos presenta la tecnología como un elemento importante, nos presenta en la revolución industrial, en la cuarta revolución industrial, la presencia de la robótica, la analítica, el Big Data, la inteligencia artificial, las tecnologías cognitivas y la Internet of Things, que aquí estamos en presencia de un reto para la enseñanza de nuestras carreras de comunicación. También, por lo anterior, el escenario se nos presenta con grandes desafíos y tensiones, como es el tema de nuestro Congreso, por la problemática que hoy está latente. Crisis económica multidimensional, ¿verdad? Falta de acceso a tecnologías de punta y recursos digitales, por lo que se hace necesario la formación de un nuevo profesional de la comunicación que se adapte a los cambios que nos presenta la comunicación social como un elemento transversal en nuestra sociedad actual. Al abordar la dimensión investigativa, consideramos como un antecedente importante en el ámbito latinoamericano y caribeño el surgimiento de la Asociación Latinoamericana de Investigaciones y Comunicación, ALAIP, que se ha estado mencionando, y el aporte que ha estado brindando a este proceso de investigación también, todo el trabajo que durante muchos años ha desarrollado CIESPAL y otras redes de investigación en América Latina. La investigación científica en la comunicación de nuestro continente descansa en un sistema académico investigativo de nuestras universidades que necesita también desarrollo. Es decir, el mismo forma parte de un subsistema que corresponde a estudios de grado y posgrado, donde se concluye con trabajos de tesis, trabajo final, seguido de un subsistema del área de posgrado, donde se evidencia un mayor rigor metodológico por tratarse de maestría y doctorado. En ese sentido, se deben seguir apostando por la excelencia académica e investigativa, que se mide a través de la transferencia del conocimiento, un elemento importante, sobre todo por el desarrollo que debe tener el perfil del investigador profesorado y por los recursos dedicados a la investigación. Ese es otro elemento que se añade. Así, una mirada objetiva a la investigación, es importante reflexionar sobre la producción del conocimiento según los diferentes enfoques sobre el objeto de estudio, que cada universidad o investigador logre cristalizar a través de su producción teórica y metodológica. A ello se suma la reproducción del conocimiento representada por la actividad práctica de enseñanza-aprendizaje que desencadena en la aplicación de ese conocimiento en el mercado laboral, acompañado de la publicación y de la divulgación científica de esa investigación.
Se trata de desarrollar el vínculo universidad-empresa que se caracteriza por la inserción social del egresado, demostrando las competencias profesionales y la cantidad de empleo, entre otros. Para terminar mi intervención, pienso que es necesario resaltar hoy día la función social de la universidad en nuestros momentos de tanta incertidumbre, de tanta problemática social, y esa función social es sencillamente promover, generar y difundir conocimiento mediante la investigación y el fomento de la interdisciplinariedad. En ese sentido, los principales retos a los que se enfrenta hoy la educación superior contemporánea en Latinoamérica es la calidad de la docencia, la internacionalización de la enseñanza y el servicio a la sociedad a través de la transferencia del conocimiento, desarrollando un trabajo de extensión universitaria en su doble vertiente, económico, empresarial y cultural, social. En el contexto actual de la evolución de la comunicación en América Latina, consideramos que FELAFACS constituye un pilar fundamental en la promoción y fortalecimiento de la educación y la investigación en el campo comunicativo. América Latina se caracteriza por ser un continente de una rica diversidad cultural e histórica que entrelaza intercambios y conexiones, es decir, que tenemos un potencial grande de desarrollo en la formación de los nuevos profesionales de la comunicación y presenta oportunidades únicas, desafíos grandes, específicos en el ámbito de la comunicación. Y es indiscutible la importancia estratégica de esta región en aras de consolidar una red robusta, colaborativa, de instituciones académicas y profesionales, donde se da a trabajar en encuentros, intercambios, seminarios, colaboraciones entre universidades y facultades de la región, así como en trazar alianzas con otras organizaciones y entidades de la región. Fomentar las investigaciones conjuntas entre universidades de la región que generen publicaciones de artículos de alto impacto científico, lográndose un nuevo modo de vinculación y colaboración a través de las redes de investigación y la relación de investigación, desarrollo e innovación, que es un elemento que consideramos importante en la formación del nuevo profesional, como agentes del sistema de ciencia, tecnología y sociedad en Latinoamérica y el Caribe. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Alicia María Álvarez Álvarez. Vamos a darle la palabra a Amaro La Rosa, licenciado en Psicología, maestro en Ciencias de la Comunicación, candidato a doctor en Psicología y periodista, docente de Comunicación de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón en Lima, Perú, autor de 15 libros, publicaciones en el Perú, España y Marruecos, autor de 21 artículos en libros editados en el Perú, Alemania, Ecuador, España, Suiza, Marruecos, Singapur, Colombia, Chile y los Estados Unidos. Es miembro de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, ALAI, y de otros organismos internacionales. Bienvenido, Amaro. Muy buenos días. Cumplo la utopía que me formulé, como decía antes. El tema que voy a tratar esta mañana es la investigación formativa en la enseñanza de la comunicación. Bueno, ¿qué implica la investigación formativa? Muy rápidamente, implica una investigación formulada a la finalidad didáctica, que está dirigida y orientada por un profesor, donde los investigadores no son profesionales en investigación, sino son antes bien alumnos en formación. Partimos de la idea de mi gran amigo Carlos Barrios, a quien lamentablemente ahora ya no puede acudir, quien fue mi guía en investigación durante muchísimos años. ¿Cuáles son los objetivos de la investigación formativa? Va de procesos hacia lo que es el objetivo, de la realización de procesos de investigación para familiarizar a los estudiantes con el conocimiento científico y con la investigación. Y esta es la propuesta. Ahí sí nos vamos a detener un poquito. ¿Qué ocurre habitualmente con la investigación? La investigación en las universidades
implica un curso que habitualmente se enseña en cuarto ciclo, en quinto ciclo o en tercero. Desde ahí hay un gran bache hasta lo que significa los seminarios de tesis en el 9º y 10º ciclo. Entonces hay un gran bache donde los alumnos pierden lo que significa la investigación y llegan muy mal preparados para preparar su tesis. Ahora bien, entonces, ¿cuál es la idea nuestra? Partimos de la importancia que la investigación sea un eje a través de toda la carrera. Un eje donde las estudiantes, en el caso nuestro, aprendan a investigar paso a paso, donde comiencen por los primeros momentos de la investigación y lleguen a formular, no teorías, pero sí, en todo caso, tengan una idea de lo que implica investigar, de lo que significa investigar. Porque a investigar se aprende investigando. Nadie nace investigando, nadie nace conociendo cómo se investiga. De tal modo que la idea es la siguiente. Nuestra idea de investigación formativa nació en el programa de Ciencias de la Comunicación de la universidad. Tuve la suerte de trabajar en uno de los primeros cursos en que se aplicó, que fue el curso de Historia de los Medios, donde hablamos con las alumnas para que se documentaran sobre lo que eran los medios de comunicación en el Perú en décadas, para que ellas vieran cómo había ido produciéndose todo el cambio de la comunicación en este sentido. Y esta experiencia que se hizo primero en comunicación, luego se difundió a toda la universidad. Y ahora el Vicerrectorado de Investigación de nuestra universidad dirige ese proceso en todas las carreras de la universidad, de tal modo que las alumnas de todas las áreas, de todas las especialidades, salen teniendo una idea tal vez mucho más interesante de lo que significa investigar. Ahora bien, ¿cuáles son las cosas importantes en lo que implica la investigación formativa? Un primer paso es la búsqueda de información. Conversando con colegas de distintos países, una falencia que hemos observado en los jóvenes de la generación actual es la falta de conocimientos en cuanto a búsqueda de información. Cuando nosotros estudiábamos en los años 70, teníamos que irnos a otros lugares de Lima a buscar información, porque ninguna biblioteca tenía tanta cantidad de información. Pero buscábamos, igual, nos la arreglábamos para tener la información más apropiada. Ahora los alumnos tienen todo, libros completos, información inmediata de todo el mundo. Sin embargo, les resulta difícil buscar información y abren Google y los primeros datos son los que colocan en sus trabajos académicos. Y por eso muchas veces nos damos cuenta de su copia y pega tradicional, ¿no? Ahora bien, luego de la búsqueda de información, lo fundamental es la elaboración de citas y el parafraseo, porque es básico esto, que sepan cómo se elabora una cita, cómo se trabaja una cita, cómo se debe parafrasear. En el Perú usamos una palabra, la palabra palabreo, para decir cuando las personas hablan en exceso y no dicen nada, como muchos políticos en nuestro mundo, ¿verdad? Ahora bien, pero el parafraseo es fundamental, porque nos lleva a manejar el criterio de un autor con las propias palabras, y eso se les enseña a los estudiantes, cómo expresar lo que piensa un autor con palabras que puedan ser asequibles. Y luego vamos ya a la parte de, permítame moverme un momentito. El procesamiento de información. ¿Cómo se procesa la información? Yo debo reconocer en mi caso mis falencias en cuanto a investigación cuantitativa. Lo intenté un semestre en trabajar con las alumnas una propuesta de investigación cuantitativa, pero yo reconozco que lo mío es la cualitativa. Y sigo trabajando, ¿no? Trabajamos en varias actividades. Poco después, que cuando ya se permitió la presencialidad, hicimos un trabajo con, diríamos, el enfoque de lo que significa la investigación cualitativa sobre el impacto que había tenido el COVID en familias cercanas a ellas. Y luego, ahora último, estamos trabajando en este semestre el comportamiento cívico de los estudiantes, porque hay una visión joven muy desinteresada en la política y queremos tener una idea de qué está pasando en ese sentido desde la perspectiva de las alumnas. Y finalmente ya viene la etapa en la cual se puede intentar acercar a lo que significa ya el trabajo diríamos, del procesamiento del dato con una explicación, con una apreciación que va en un informe de investigación, donde ellas deben aprender cómo deben encadenar
cada una de las oraciones, cuáles son los conectores lógicos, cómo emplearlos, de qué manera, porque eso es fundamental, porque no puede ser el trabajo incoherente, sino hay que encadenar las frases, hay que encadenar los párrafos. Y esa es la idea general de nuestra propuesta de investigación formativa, que la estamos aplicando desde el año 2016. Les agradezco la gentileza. Muchas gracias. Amaro. Vamos a darle paso a Claudia Villamayor. Ella es argentina, su experiencia consiste en el desarrollo de estrategias de políticas y planificación de la comunicación en el Estado, en las organizaciones y movimientos sociales y en los medios de comunicación. Trabaja desde una perspectiva comunicacional con enfoque de géneros, la planificación y la gestión de políticas públicas, programas y proyectos, comunicación de gobiernos y en producción de contenidos de los medios de comunicación con énfasis en la comunicación radiofónica. Su proyecto académico en el ámbito de la docencia, la extensión y la investigación se vincula con los temas mencionados. Es docente en grado y posgrado, trabaja en publicaciones especializadas vinculadas al campo de las ciencias sociales y a la comunicación y también se desempeña en publicaciones pedagógicas y en el campo periodístico especializado. Bienvenida, Claudia. Voy a hacer honor a las dos universidades en las que estoy desde hace muchísimos años, en particular a la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, donde hace casi, se está por cumplir los 27 años de trabajo, y en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes, y por los dos lugares académicos fundamentales en los que me he constituido, que quizás valga la pena mencionarlo porque yo soy integrante de dos colectivos de trabajo, fundamentalmente académico, hace muchísimos años. Y con esos aprendí a la luz de mucha gente, ¿no?, que nos ha ayudado, como Jesús Martín Barbero, como Daniel Prieto, como María Cristina Mata, como Raúl Fuentes Navarro, es decir, con cosas básicas que ya están dichas, para revisar los procesos de formación, y yo voy a citar a tres fundamentales para proponer trabajar con los planes de estudios actuales, que algunos, no es el caso de las dos universidades en las que estoy, donde se revisan habitualmente. Y la primera cuestión que hemos aprendido y que para todos y todas es clave, que lo volvamos a poner sobre la mesa, que es revisar las matrices culturales y políticas en que son pensados los trayectos de formación. No pensarlo como algo aislado o adaptable a los procesos de mercado, sino revisar desde dónde están producidos sus trayectos curriculares y en ellos también, como se dice en pedagogía, el currículum oculto. Es decir, poner los trayectos de formación desde las matrices de pensamiento que lo habitan. No solamente en los papeles, en donde están los planes curriculares, sino también cómo esos planes curriculares actúan, tanto en el grado como en el posgrado, en el aula. La formación de las y los docentes, las y los investigadores. Esas matrices culturales, políticas, de las que tantas veces ha hablado Jesús Martín Barbero desde el año 87 en adelante, yo creo que son nociones, perspectivas y herramientas de categorías y de comprensión que son esencialmente académico-políticas para saber cuál es el perfil, no solo que está denominado en el texto, sino el que está actuando en el proceso formativo, ya sea que haya troncos curriculares para distintos tipos de orientaciones o que haya distintos tipos de carreras. Una de las cosas que hemos aprendido en estos 30 años es salir de las miradas instrumentalistas, de adaptabilidad, partiendo de una pregunta básica, no solo revisando las matrices de las que están hechas los trayectos y su proceso de significación a lo largo del proceso pedagógico, es cuál es la perspectiva política desde la cual está pensado ese trayecto curricular. La otra cosa que hay que revisar en nuestros planes de estudios
y que aprendimos a hacerlo, esas son sus bases o sus matrices epistemológicas. ¿Cómo entiende la producción del conocimiento, lo que está escrito, pero también lo que actúa en la formación del aula, en la recomendación de las orientaciones de investigación y cómo se despliegan los proyectos de extensión? ¿Cuáles son las multiplicidades de miradas de producción del conocimiento? Y en ese sentido, recuperar, alguien de las mesas anteriores hablaban las epistemologías del sur. Bueno, en otro tiempo se hablaba de producción del conocimiento desde América Latina y desde la conflictividad de América Latina, desde la relación de la sociedad y el Estado, la relación de la sociedad civil y todos los actores que la componen, y dentro de esa materialidad concreta explicar la comunicación y todas sus aristas. Salir desde de la mirada disciplinar para situarse en la mirada político-social y económica, ¿no? Las matrices socioeconómicas desde las cuales pensamos y enseñamos la comunicación. Es decir, comprender los trayectos curriculares en situación, en proceso. Eso hemos aprendido hace muchísimos años, porque había una voluntad, creo que muy marcada, desde el inicio de las carreras de comunicación, algunas de los cuales fuimos alumnos y alumnas en esos inicios post-dictaduras de América Latina, que es pensar en relación a los trayectos de los contextos y de las perspectivas de sociedad y Estado que tenemos. ¿Qué tipo de sociedad, qué tipo de comunicación / comunicaciones estamos queriendo para la formación? Si es una formación que tantas veces hemos dicho tiene como objetivo, como centralidad, generar perfiles profesionales críticos con capacidad de revisar las sociedades en las que viven para reinventar y reescribir las sociedades en las que se quiere vivir, hay por lo menos unos tópicos a tener en cuenta. El primero, además de la revisión, es los modelos de sociedad que tenemos en la cabeza. De las que yo participo tienen una impronta fuertemente ligada a la idea de sociedades igualitarias, con estados presentes, capaces de regular la distribución de la riqueza, con propuestas comunicacionales estratégicas en los medios, en la comunicación popular, pública y política, en las particularidades de la comunicación en el deporte, en la cultura, en los movimientos sindicales y por sobre todo en una justicia comunicacional que vaya ligada a la justicia social. Y en ese sentido, los enfoques de derechos humanos tienen que ser claves en la formación ética, como decían las mesas, una mesa anterior, en el panel anterior, ético-filosófica, que tenga una capacidad de tener horizonte de futuro, horizonte de transformación. Prefiero hablar de lo que comúnmente se habla en los espacios académicos de los que participo, de un perfil profesional con capacidad de incidencia en el diseño, la planificación y la gestión de las políticas de Estado, y al mismo tiempo de reorientar el sector privado, el sector social, el sector público, con capacidad de reformular los modelos de sociedad con un horizonte de futuro que tenga perspectiva, sobre todo para algo muy fundamental, que es el trabajo, la idea del trabajo, en qué van a trabajar nuestros profesionales, que no solo son analistas críticos, sino que también tienen que, y tenemos que tener capacidad de producir esas sociedades desde la perspectiva de la comunicación. Y bueno, y Nobleza Obliga, en ese horizonte, las perspectivas de la interculturalidad, las perspectivas de economías alternativas, de la economía popular, de la economía social y de los feminismos populares son claves en esa formación. Hay una encrucijada, ¿formamos para el engranaje del capital o formamos para sociedades justas e igualitarias? Esa es por lo menos la inquietud para poder revisar planes y poder reorientarlos. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a la profesora Yani Adriana Ponin, docente e investigadora del programa de posgrado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad
de Unicinos. Tiene un posgrado en el programa de estudios en Comunicación y Ciudadanía y un doctorado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sao Paulo, y es coordinadora del grupo de investigación PROSECOM e integrante de la red AMALAT. Bienvenida. Gracias. Queria começar agradecendo muitíssimo a todos e todas que estão involucrados nesse evento, e especial a FELAFAX e a CIESPAL, pero não vou nombrar porque eu sei que em eventos são tantas pessoas involucradas, não? E cada um colabora. Mi charla quer justamente poner em pauta a importância de los grupos coletivos e equipes e também redes de investigação para uma formação transcendente de investigadores em comunicação e as carreiras vinculadas, não? E eu creio que esses espaços são muito importantes e vou dar 2 exemplos de efetivos que estamos trabalhando. São ambiências de formação multidimensionais, epistemológicas, teóricas, metodológicas, ético-políticas, artístico-culturais, não? Que têm como eixo central também a investigação, pero estão mirando essa formação multidimensional, não? E construindo também culturas, renovação de culturas científicas, não? E incentivando a produção de trabalhos e projetos de transcendência para a vida humana e o planeta, não? E que colaborem para a transformação social. Então, estou colocando em pauta a importância, claro, em articulação com outros ambiências formativas desses espaços. E lo hago porque temos 2 espaços em Brasil muito importantes, em Unicinos, não? Onde trabalhamos eu e o professor Efendi Maldonado. Um deles é o Grupo PROCESCOM. Foi fundado em 2002, portanto, tem 21 anos já de existência. Formou muitos estudantes de iniciação científica, maestria, doutorado, que permanecem com nós outros. Sempre tive uma coordenação compartilhada entre professor Efendi, professora Anísia, professora Giane, e construiu, teceu ao largo dos 21 anos, relações muito particularmente marcadas por essa implicação com o nosso coletivo e com esses projetos de transformação social. Relações que estão calcadas também em uma desconstrução de hierarquias e onde todos são partícipes e construtores, não, dos processos. Nos interessa formar, e nos interessou, não, na biosfera propícia à vida acadêmica, que seja inventiva, experimental, educativa, não, produtora dessa cultura emancipatória, não, e que tenha essas múltiplas dimensões formativas. O outro espaço que é importante é a rede AMLAT, América Latina, Comunicação, Cidadania, Educação e Integração Latino-Americana. Desde 2009 está formada, coordenada pelo professor Efendi Maldonado. É uma rede de cooperação internacional focada em pesquisa, estudo, debate e produção de todas essas temáticas, não? Particularmente entrando por as metodologias transformadoras, e que trabalha muito a perspectiva transmetodológica, assim como o processo com. Aí também, embora estão múltiplas universidades de Brasil e América Latina involucrados, a participação dos estudantes é fundamental. Com isso, podem compartilhar experiências de investigação, de saberes alternativos, de pesquisa experimental inventiva, aprender lá esse horizonte de colaboração, esta forma de construção de relações não hierarquizadas, etc., etc., não? E o tempo é curto, então, para terminar, eu queria, finalmente, colocar que a perspectiva que tem sido sistematizada e trabalhada, e, enfim, colocada fortemente em âmbitos como a Cátedra Unesco, CIESPAL e outros espaços pelo professor Efendi Maldonado, é uma perspectiva que nutre toda essa construção do Grupo PROCESCOM e da rede AMLAT. Então, ela foi sendo sistematizada,
pero também vivida, inventada, construída e trabalhada em esses múltiplos, não, esses muitos anos, não, de colaboração de múltiplos atores, não? E essa perspectiva coloca como importante a necessidade de lógicas investigativas que hagam confluir epistemologias e métodos diversos, não? Que gerem desenhos e táticas particulares para cada investigação, que problematizem métodos, que inventem, recriem, trabalhem experimentações metodológicas, que produzam conhecimento crítico relevante para a transformação social, não? E que também haja interrelação confluente entre saberes múltiplos, tanto os acadêmicos científicos como os ancestrales, étnicos, regionais, populares, paraconsistentes, etc. Então, não vou ter como contar todo como isso se coloca, não, em múltiplas atividades, desde a sala de aula, a colaboração em disciplinas, projetos comuns, conferências, seminários, eventos importantes, e toda uma ambiência investigativa e formadora, que é o que interessa colocar aqui, muito importante para produzir profissionais diferenciados, não, com formação ética, política, acadêmica, científica e investigativa forte. Graças. Muchas gracias, profesora Yani. Vamos a darle paso a la intervención de la profesora Graciela Martínez Matías. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y catedrática en el doctorado de posgrado en la licenciatura en Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México. Es coautora de los libros Enseñar y aprender la radio en América Latina y el Caribe, lógicas y antilógicas del siglo XXI, un nuevo marco regulatorio en telecomunicaciones y radiodifusión, la radio vive, mutuaciones culturales sonoras, análisis de las reformas en telecomunicaciones en México 2013-2016, alcances y limitaciones, la radio comunitaria en tiempos de pandemia, comunicación, poder y pluralismo cultural, y de artículos varios en publicaciones y revistas internacionales, entre ellas Chasqui de CIESPAL. Bienvenida, profesora Gabriela. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues primero que nada, como dicen, son obligatorios los agradecimientos a la invitación a Gisela Dávila, a Francisco. Cuando nos invitan a presentar este trabajo, yo dije, ¿qué presento? O sea, una malla curricular, cómo trabajamos, etcétera. Y yo dije, voy a presentar cómo trabajo, y me parece que también reflexiones en torno a lo que miro y en torno a lo que me sacude y a lo que yo pretendo aportar dentro de la academia, y sobre todo en términos precisamente de mis materias. Me voy a ir, bueno, hay poco tiempo, pero no quiero ir cortando lo que trabajé para no perder la idea. Cuando haya que interrumpir, pues ya lo hago. Después de la pandemia fue notorio el incremento de fallecidos, ¿no?, de mucha gente que fallecía, no por COVID, ni por secuelas del SARS-CoV-2, sino por otras razones, el aislamiento y la soledad. Algo está pasando. Sí, creo que está pasando la falta de comunicación. La hiperindividualización generada por las redes sociales, y también hay mucho miedo, sí, el miedo a salir a las calles por la violencia generada en gran medida por esas notas amarillistas llenas de sangre, mostradas en la pantalla, en la televisión abierta, en las redes, en todos los medios. La soledad por no convivir con mis semejantes ante la polaridad está privando en nuestros países. La comunicación, pensar la comunicación desde otros ángulos es lo que nos ha traído hasta la mitad del mundo. Antes de iniciar con mi planteamiento general, quiero comentar lo siguiente. Bueno, esto me lo voy a saltar, sabemos perfectamente la parte histórica de los estudios de comunicación, su trabajo precisamente interdisciplinar, qué está pasando. Y aquí quiero enfatizar
algo que además de las universidades donde laboro, que es la UNAM y la Autónoma de la Ciudad de México, estoy trabajando en las universidades comunales interculturales. El conocimiento, la epistemología, está en otra parte y hay otras formas de hacer comunicación. Y creo que en esas otras formas hay que aprender también. Las antiguas perspectivas teóricas se ligan con fenómenos contemporáneos que cruzan la sociedad del siglo XXI, pospandémica, las redes sociales, los videojuegos, el feminismo, la decolonialidad, el posperiodismo, el fotoperiodismo, la producción audiovisual, los estudios de los medios de servicio público y los derechos de las audiencias. Pero noto algo, que hay una fascinación por la tecnología digital y ahora la inteligencia artificial. Me parece que hay una seducción. Hay como, yo noto que las temáticas, las investigaciones en el posgrado, todo es tecnología. Y a eso voy. ¿En dónde queda lo humano? ¿Por qué estudiar comunicación en este siglo XXI? Yo eso siempre pregunto. ¿Para qué estudiar comunicación en el siglo de la hiperdigitalización, la inteligencia artificial y un sistema de Internet que en apariencia lo resuelve todo? Sí, somos incapaces, y ahí está mi crítica. ¿Para qué estudiar todo esto si somos incapaces de comunicarnos con quien está al lado? Ya no digamos con el uso de la palabra, ahora ni con la mirada. Ya no queremos conectar. Revisemos nuestro comportamiento en los espacios públicos, la plaza, el salón de clases, el elevador. Preferimos clavar nuestra mirada en una pantalla del aparato telefónico, en ese aparato que nos seduce y que ahora nos ha vuelto nuestro acompañante, que saludar a la persona que tenemos enfrente. O la otra opción, preferimos ponernos los audífonos para no escuchar a nuestro entorno, a nuestros padres, profesores, abuelos, amigos. Estamos viviendo los tiempos de la inmersión en la tecnología. Antes de comunicarte con los otros seres humanos, está un nuevo amor, la pantalla. Frente a esta realidad apocalíptica que ya nos alcanzó, traigo las siguientes reflexiones y esta es mi propuesta. Primero, ponemos la pantalla, por favor. Sí. Creo que… Ok. Planteamiento número 1, pensar el sonido. A mí me parece que pensar el sonido es fundamental. Yo pregunto, ¿cómo escuchamos? Escuchar y la parte de los estudios del sonido desde donde narro. Pensar cómo escuchamos. Recordemos que nosotros conocemos el mundo a través de ¿qué? No de la vista, sino del sonido. Y me parece que es fundamental pensar cómo escuchamos. Atrapamos el mundo a través de la escucha y lo enunciamos. Regresemos a una escucha más humana, a una escucha decolonial, donde la palabra de los pueblos originarios, los sonidos de la naturaleza y las expresiones de las culturas populares de comunidades, la parte de rural, urbana, la música de los pobladores, deben de construirse desde otro momento. Y por ahí puse una cita, un mensaje de Pascal Quignard. Los oídos no tienen párpados y me parece que eso es fundamental. Nosotros, el único sentido que nunca se cierra es el oído y conocemos el mundo a través del oído. Nos despertamos precisamente a través del oído. La escucha es parte del proceso de comunicación en el que es necesario regresar. Escuchar es un acto cultural, social y humano. ¿Quiénes nos forman en escuchar? ¿Qué hacemos con lo escuchado? ¿Qué tantos métodos hay de escucha? Y me parece que aquí es fundamental. Yo encuentro que en las universidades falta materia sobre la escucha y sobre los estudios sonoros con responsabilidad. Dar cuenta, como señala Jacques Attali, la parte del sonido desde la representación, desde el poder, precisamente desde la construcción. Un mundo de la audición es un modelo teórico que pretende explicar los procesos o las maneras que obtenemos la información a partir precisamente de esos estímulos.
Hay metodologías y teorías del sonido. Larson Guerra llama a pensar el sonido. El día de ayer ya se había hablado de ello. Me parece que por ahí hay unos verbos en desuso y que tenemos que regresar. Contemplar, ya lo mencionaba Hannah Arendt, es necesario contemplar para hacer propuestas. De otra manera, estamos repitiendo. 2, la reflexión. En términos de la investigación, es un proceso de investigación, es un oficio que se construye cada día y que es necesaria la reflexión. ¿Qué tanto estamos reflexionando cuando investigamos? Y el día de ayer se hablaba de otra cosa que me parece que es fundamental, sentir. Me parece que el sonido traspasa el cuerpo y es una forma de conocer y es netamente comunicación. Por lo tanto, yo agregaría las dimensiones socioculturales desde donde se construye el sonido como instrumento de poder, representación y precisamente construcción. A continuación, les voy a pedir a los que están en cabina que me pongan un audio y les voy a pedir el favor. Si pueden cerrar sus ojos, solamente van a ser minuto, minuto y medio. Por favor. Aquí en Yanguitlán, pues nos agrada tener el sonido del silencio, ya que pues es muy agradable y esto lo estamos viviendo a través de varias generaciones. Y pues realmente no nos gustaría que eso se perdiera al venir gente a contaminar y a romper esa tradición, esa costumbre, ese hábito. ¿Por qué lo va a romper? Porque pues vendrían a contaminar, traían ruido, traían smog y eso echaría a perder pues el silencio que tenemos aquí. Si yo me fuera a otro lado, pues no me acostumbraría por el fuerte ruido que hay, la contaminación, extrañaré yo el sonido del silencio de mi pueblo. Aquí de Yanguitlán, me levanto temprano en la mañana para ganarle al sol. ¿Podemos ir bajando, por favor? ¿Esto es un paisaje sonoro? Sí, ya voy. Sí. Este es un paisaje sonoro del pueblo de Yanguitlán que me parece que es interesante. Las sonoridades es identidad y cultura. Y me parece que el sonido también es arte. Sigo para que vayamos. ¿Cierro? No me da. Propuesta número 2. Me parece que hay que regresar a la parte de los estudios subalternos de América Latina. Una de las debilidades que yo encuentro en las investigaciones es la parte precisamente de la historiografía. No se cuenta la historia como debe de ser. Y aquí nada más retomo al historiador Ranajit Guha y Carlo Ginzburg, que nos llaman precisamente a contar la historia en esta parte desde la historia campesina soslayada por los estudios de Cambridge, por la burguesía hindú. Es necesario a contar la historia de los
de lo local. Y las preguntas es, y que es importante que desde la comunicación nos preguntemos, ¿cómo se cuenta la historia? ¿Cómo se seleccionan los hechos? ¿Desde qué perspectiva se cuenta? ¿Desde qué perspectiva ética? ¿Y cuáles valores son los que prevalecen? El sentido común. Y yo me pregunto a la distancia, ¿cómo se contará la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, las fosas de los migrantes? Me parece que eso es fundamental. La parte precisamente de la historia es fundamental. La voz dominante del estatismo hay que sustituirla, por lo que decía Cuja, por esas personas, esos protagonistas que hablan en voz baja. Me parece, bueno, ahí lo comento, sigo. Tercer punto, la comunicación comunitaria desde el territorio. Hay que dejar que el territorio se exprese. Otro tipo de comunicación, la parte precisamente que mi apuesta es la comunicación comunitaria, donde debemos escuchar otra forma de comunicación que se denomina también de la interculturalidad crítica que menciona Catherine Walsh, que es precisamente toda esta parte de escuchar la naturaleza, la lluvia, los sueños, el tequio, la vida. Creo que ahí de los pueblos, de los barrios, de las comunidades hay que comenzar a escuchar. A ver. Bueno, y ahí nada más, rapidísimo, es un trabajo que hice sobre la radio comunitaria, en particular las mujeres cuentan, lo puse en cursivas, porque me parece que es necesario dar cuenta precisamente la mujer que está narrando en la comunicación comunitaria, y ahí, bueno, no se nota, pero en el artículo está la necesidad de las mujeres que tenemos de contar la parte de la violencia, la parte precisamente, la medicina ancestral, en fin. Y último punto, una de las cosas que hemos visto en la investigación, con todo respeto, como dice el clásico, son a veces muy aburridas, ¿sí? Es necesario, seamos honestos, las investigaciones nos leemos, somos complacientes. Es necesario romper con todo eso y generar nuevas poéticas narrativas para la investigación. Hay que contar de otra manera y hay que hacer que nuestra investigación sea más interesante, más narrativa. Por lo tanto, la investigación social, apoyado de la literatura, del cine, de la fotografía, y ahí yo puse a dos autores que me parece que son maravillosos. Uno, Didier Eribon, que me parece con el regreso a Reims va a trabajar el concepto de la memoria. Es necesario la memoria para no olvidar. Yo siempre digo, ¿quién cuenta? Hay que contar para no olvidar. Después del COVID ya no queremos pensar otras cosas. Después del Holocausto no hay tiempo para la poesía ni para la música. Es necesario documentar para no olvidar. Y la parte de la mirada. La mirada me parece que es un área que en comunicación la hemos soslayado, pero ¿cómo miramos al otro, al que yo considero diferente, al migrante? Me parece que, y bueno, ahí está también Loihuacán, me parece que es un clásico, hay que regresar a Huacán, y puse el texto de Entre las cuerdas. Creo que son dos textos que nos van a enseñar cómo la investigación se puede hacer desde otra perspectiva. En fin, son como mis tres miradas que me parece que es importante hacer nuevas teorías, hay que generar nuevas metodologías para comunicar. Sobre todo, pensar que nada humano me es ajeno. Muchísimas gracias. Gracias, profesora Gabriela. Vamos a darle paso al profesor Ken Wilson. Es profesor de comunicación hispana e internacional de la Facultad de Medios y Comunicación de Texas Tisch University. Es miembro de la Junta y fue coordinador de la 7ª Conferencia Internacional de Marketing y Medios Hispanos Latinos en febrero del 2019, junto con Julián Rodríguez en la Universidad Pública de Arlington, en Texas. Su investigación se centra en la comunicación internacional, los medios orientados a hispanos y latinos en Estados Unidos, a latinos, y la comunicación en salud hispana y latinos. Estudia cómo interactúa el idioma, la cultura y la economía en los mercados de medios nacionales, regionales y globales.
Bienvenido, profesor Wilkinson. Muchas gracias. Y quisiera agradecer una vez más a los organizadores y voluntarios del Congreso. Ha sido excelente. Estamos pasando unos años bastante difíciles en Estados Unidos últimamente, como ustedes saben. Y quisiera decir que renova mi espíritu estar en Ecuador y en el contexto latinoamericano con ustedes. Entonces, gracias por eso también. Empezaré describiendo unos proyectos colaborativos asociados con el tema del panel y después ofrecer algunas reflexiones breves al respecto. Aunque no soy experto en las tecnologías de la comunicación, ha sido necesario seguir los cambios profundos que han ocurrido durante mi carrera y muy brevemente comparto un contexto para los jóvenes. Solo los científicos, militares y algunos nerds usaron el internet y el correo electrónico cuando yo estudiaba la licenciatura. Para hacer mis tareas fui a la biblioteca con monedas para poder usar la máquina de escribir poniendo una moneda cada 30 minutos más o menos. Durante mis 10 años enseñando en la Universidad de Texas en San Antonio, yo organizaba unos foros conectando mis estudiantes tejanos con mexicanos tomando cursos similares en el TEC de Monterrey. Más tarde organizaba un proyecto en conjunto y un breve congreso virtual entre mis estudiantes de posgrado. Si puede poner el PowerPoint, por favor. Y en la universidad y colegas también enfocándose sobre la comunicación internacional en Goldsmiths College en Londres. Las metas principales eran que los estudiantes colaboran a través de las herramientas comunicacionales y en grandes extranjeros con perspectivas distintas. Más recientemente, profesores y estudiantes de comunicación en Texas Tech hemos colaborado con colegas en la Universidad Panamericana en Guadalajara, México. Mi colega querida, amiga, la doctora María Elena Gutiérrez Rentería vino a Lubbock, Texas, donde está ubicado Texas Tech, como profesora visitante en 2015. Después yo y otros profesores de Texas Tech visitamos a la UP para dar cursos intensivos, conferencias invitadas, talleres, etc. La culminación de un curso en cada campus fue un reporte titulado Maneras de ver bilaterales, investigación por estudiantes en México y Estados Unidos. Los estudiantes mexicanos y tejanos hicieron entrevistas para entender cómo la representación en los medios de cada país influye la opinión pública sobre la otra población. En noviembre de 2019, 4 estudiantes de Guadalajara visitaron a Texas Tech University para presentar sus contribuciones al proyecto y participaron en un foro intercultural y también para conocer el ambiente estudiantil en Texas, incluyendo asistir a un partido de fútbol americano que es una parte muy fuerte de la cultura del oeste de Texas, de todo el Texas. Entonces, entiendo perfectamente bien de que muchas instituciones y familias de estudiantes no tienen los recursos para apoyar viajes internacionales, pero hay otras opciones, como explico en un momento. En 2016 yo tenía el honor de pasar un semestre en Santiago de Chile como becario Fulbright. Di un curso de doctorado sobre los medios de rock and roll y otro de licenciatura sobre la comunicación internacional. Previamente yo había establecido una relación con un gran amigo, el doctor Cristóbal Benavides, quien es actualmente decano en la Universidad de los Andes. Hicimos un estudio trilateral
sobre cómo los adultos jóvenes usan sus smartphones en Chile, México y Texas. Un capítulo sobre el desarrollo de las revistas en América Latina y también un estudio de eye tracking o registro virtual en Chile con un colega de Texas Tech, el Dr. Glenn Cummins, y en la mitad hay una representación del heat map de este estudio. Claro que las reuniones virtuales no ofrecen las mismas oportunidades de interacción que las reuniones interpersonales como este congreso en Quito, pero pueden abrir otras y nuevas oportunidades para la colaboración y también mantener lazos ya establecidos. Aprendimos durante la epidemia COVID-19 que el crecimiento de Zoom y otras plataformas de videoconferencia. Durante el cierre asistí varias presentaciones, simposios, etcétera, que probablemente yo no pudiera presenciar durante o bajo las condiciones normales. Algunas instituciones en América Latina y España con recursos limitados patrocinaron encuentros virtuales excelentes. Nuestro grupo de investigadores de los Estados Unidos, Almacer, también organizó 2 congresos virtuales durante la pandemia. Y tendremos un congreso en Michigan State University el 5 y 6 de abril del próximo año. Estamos motivados para colaborar con ustedes. Contáctenos, por favor. Y tengo unas copias del convocatorio del Congreso. Si alguien me puede ayudar en repartirlos a los interesados, por favor. Tenemos muchas ganas que ustedes participen con nosotros en el Congreso en Michigan en 2024. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Kenneth. Importante mencionar, a propósito de la intervención del profesor Kent, que este es uno de los acercamientos que ha venido haciendo FELAFAX a propósito de la organización y las relaciones con los países asociados, que originalmente en los objetivos fundacionales se pensaba que los países asociados, entre ellos los Estados Unidos, de manera explícita hagan parte de nuestra organización, y esta es una evidencia y un aporte muy importante. Gracias, profesor, muy amable. Damos por último, y no menos importante, la palabra al doctor José Ayala Pérez. Él es de Estados Unidos, es destacado investigador en el campo de la comunicación audiovisual y la publicidad. Con un doctorado en comunicación audiovisual y publicidad, ha impartido clases en prestigiosas universidades como la Universidad de Puerto Rico y la Universidad Autónoma de Barcelona. Su experiencia profesional abarca roles en diseño gráfico, dirección de arte y gestión de proyectos. Además, ha participado en conferencias y publicaciones en revistas académicas, abordando temas como la innovación tecnológica y el reconocimiento de marca. Su amplia trayectoria académica y profesional lo convierte en un recurso valioso para investigadores y profesionales interesados en estos campos. Bienvenido, José. Saludos y muchas gracias. Primero que nada, me uno a los saludos que han dado protocolarmente, saludos a CIESPAL, a la organización y a los estudiantes voluntarios, que son quizás lo más importante y por lo que estamos aquí. Bueno, ser el último tiene sus retos porque hayan dicho muchas de las cosas que yo tenía escritas para decir, pero también da oportunidad de reflexionar algunas cosas. Yo pues voy a soñar un poco y es lo que voy a estarle hablando. Así que voy a hablar sobre los horizontes de la comunicación 2030. Lo primero que quiero comentar es que la visión del ideal comunicativo y educativo en este campo se centra en varios pilares fundamentales: la comunicación ecológica, el pensamiento crítico, la integración tecnológica y el trabajo colaborativo y la inclusión. En primer lugar, ante una sociedad sumergida en una sobrecarga informativa sin precedentes, debemos ver este acceso a la información. Es crucial retomar las bases de la comunicación ecológica y fomentar el pensamiento crítico. La capacidad de discernir la información se vuelve una habilidad indispensable para navegar en este vasto mar de datos, un poco lo que comentaba ahorita Amaro. Tenemos que adentrarnos en la convivencia con la tecnología,
Es vital que tanto estudiantes como profesores abarquen las herramientas digitales que pueden propiciar avances significativos en diversos campos de acción. El análisis del Big Data, por ejemplo, es un área que no podemos dejar de explorar. La generación que hoy formamos no solo es consumidora de información, sino también es generadora y documentadora de la misma. La formación en comunicación debe, por lo tanto, enfocarse en el entendimiento, manejo, diseño y análisis de grandes cantidades de datos. Ejemplo, tenemos teléfonos inteligentes, relojes inteligentes que están generando un sinnúmero de datos. Tenemos que ir por esas vías. También es importante el trabajo colaborativo, se destaca como algo imperativo en el escenario. La universidad debe de verse como un ente no estoico, sino como un organismo vivo, un ecosistema donde cada microorganismo, cada individuo contribuye al funcionamiento óptimo del conjunto. La idea de un diseño de ecosistema educativo centrado en el usuario, nuestros estudiantes, se presenta como una propuesta innovadora para responder de manera efectiva y rápida a las necesidades. En este ecosistema educativo que estoy mencionando, la diversidad y la inclusión deben ser prioritarias. Debemos trabajar para atender las diferentes necesidades y proporcionar los acomodos necesarios que faciliten el aprendizaje para todos nuestros estudiantes, siempre celebrando la pluralidad de mentes que enriquece nuestro sistema académico. La innovación en la academia debe ser el norte constante. Aunque contamos con un cuerpo teórico robusto en el campo de la comunicación, es esencial avanzar en la creación de nueva teoría y metodología que refleje las realidades contemporáneas, las interacciones sociales actuales y las rutinas laborales en nuestras áreas de especialización y las condiciones en las cuales se desenvuelve la comunicación hoy en día. Para esto es importante también que se investigue en esa parte de la innovación, quizás un poco como la química o la física, que más de recurrir al pasado, estemos mirando al futuro y estemos creando y quizás prediciendo, si nos podemos llamar de esa manera, qué va a estar ocurriendo. Esa es la parte de la innovación que tenemos que ver. Tenemos que visionar la formación en la comunicación para el 2030 de una manera que nos invite al ejercicio de la reflexión y la acción. Esto nos reta a innovar y a integrar la tecnología de manera significativa, a trabajar colaborativamente y fomentar la inclusión, como había comentado. Ahora quiero, como les dije, soñar un poco e indicar que hace falta una reconfiguración de los roles tradicionales y las prácticas académicas en nuestro campo. Primero, el estudiante de la comunicación en el 2030, ¿cómo lo veo? Pues veo que en este futuro cercano el perfil del estudiante de comunicación será el reflejo de una mente inquisitiva, con una adaptabilidad tecnológica y un compromiso social arraigado. Imaginémonos un estudiante que se llame Sofía. Este estudiante se nutre de debates en línea, proyectos colaborativos transnacionales y talleres de innovación mediática. Su formación trasciende las fronteras geográficas y conceptuales, enriquecida por una diversidad de perspectivas y herramientas digitales. Pensemos en el profesor. La figura del profesor evoluciona hacia un facilitador del aprendizaje, un mediador de debates críticos y un co-creador del conocimiento. Pensemos en algún profesor que se llame Carlos, un profesor que valora la interdisciplinaridad, la ética comunicativa, la innovación pedagógica, construyendo un ambiente de aprendizaje inclusivo, crítico y reflexivo, que ayude a nuestros estudiantes a navegar en ese mar de información. Pensemos también en el rol del investigador. Visualicemos a una investigadora llamada Laura, que colabora activamente con comunidades y organizaciones, liderando proyectos de investigación y acción orientados a generar un impacto social positivo. Su labor trasciende las paredes de la academia, situando la comunicología en el corazón de las dinámicas sociales y desafíos contemporáneos. Y por último, imaginemos la universidad del 2030. La universidad se erige como un nodo en una red global de conocimiento. Sus espacios físicos y virtuales están diseñados para fomentar la colaboración, la creatividad, la interacción intercultural. La cultura de aprendizaje continuo, investigación aplicada y responsabilidad social prepara a la comunidad académica para contribuir activamente en un mundo interconectado en constante cambio. En este caso, mi apuesta al nuevo modelo sería idear la idea de establecer programas de formación dual y programas conjuntos entre instituciones latinoamericanas e internacionales. Representa una vía prometedora para la educación en la comunicación. Es importante pensar en lo que en inglés se llama el lifelong learning, que es una educación para toda la vida, es decir, el retorno a la universidad de nuestros egresados. Ya concluyendo, este 2030 nos presenta o nos invita a construir una comunicología vibrante y transformadora, redefiniendo la formación, la práctica y la investigación en comunicación. Estamos forjando un cambio hacia una academia
que responde con agilidad y compromiso a los desafíos de la sociedad global y la sociedad digital. Es un viaje colectivo que nos convoca a dialogar, colaborar e innovar juntos para construir un nuevo futuro en la comunicación. También pues tomé algunas notas de lo que estaba viendo como tipo de reflexión, que debemos de crear y diseñar una mentalidad sistémica de todas las regiones y todos los países. Tenemos que vernos como un sistema de creación de conocimiento, donde cada uno tenemos algo que aportar y cómo entonces juntamos esta mentalidad sistémica. Y muy importante, y esto lo digo no como crítica, sino como reflexión, tenemos que empezar a integrar más a los estudiantes en estos tipos de foros. Tenemos que escuchar a nuestros estudiantes, porque al final del día, la educación que estamos construyendo a futuro no es centrada en nosotros, es centrada en ellos, así que tenemos que escucharlos. Así que, como último, no podemos dejar de acordarnos de cómo aprendemos y cómo iniciamos a aprender. Aprendemos jugando. Cuando aprendemos, comenzamos a aprender cuando niños, aprendemos jugando. Así que vamos a jugar con estas tecnologías, vamos a ver que nuestros estudiantes jueguen con las tecnologías, pero muy importante, enseñémosles a utilizar estas herramientas como lo que son un vehículo para mejorar nuestro trabajo, tanto en la academia como fuera de ella. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ayala. Tenemos unos minutos antes de entregar el cierre de este panel. Entonces, preguntas, inquietudes directas, ustedes lo indican, una presentación breve de quien va a preguntar. Adelante. Hola, sí. Arely Franco de la Universidad de El Salvador y también parte de FELAFAX. De hecho, lo último que ha planteado el colega José Luis es parte de lo que yo quería mencionar, porque me parece importante de que si esto es un congreso latinoamericano, debemos apostarle a la integración y que definitivamente falta hacer más trabajo cooperativo en vez de competitivo entre nuestras instituciones, porque no podemos negar que a nivel latinoamericano nuestras universidades o institutos de educación superior tienen un nivel diferente de desarrollo, que incluso, por ejemplo, en el área centroamericana, en una institución como la mía, que todavía hay carreras de licenciatura o pregrado que son de 5 años y todavía están manejando las unidades valorativas para calificar a los estudiantes, y nos estamos rezagando en comparación con otras instituciones, que es lo que se ha podido aprender aquí a lo largo de estos 3 días. Entonces, mi pregunta era precisamente esa, aunque ya tengo una respuesta anticipada por lo que ha planteado José. ¿Qué tipo de trabajo cooperativo debería impulsarse a través de este tipo de esfuerzos o espacios, y en el que le apostamos a una comunicación más asertiva, más integradora, más cooperativa, de un mayor aprendizaje? ¿Y cómo se integra la innovación en todo esto? Gracias. Gracias. ¿Ahí se escucha? Bueno, yo solo voy a contar una experiencia brevemente, que no es entre países, pero sí entre universidades. Con motivo de la pandemia y el aislamiento obligatorio en el 2020, sobre todo en el 2020, hubo una ausencia de estudiantes primarios, secundarios en las aulas. Y hay un montón de consecuencias de eso, que algo de aquí se estuvo hablando. Y hubo una iniciativa del Estado Nacional argentino, la Agencia de Comunicación, la Agencia de Desarrollo, Innovación y Educación Tecnológica del Ministerio de Educación, para presentar proyectos de investigación interuniversitarios que pudieran o pudiesen estudiar desde distintos aspectos lo que había sucedido con la pandemia y qué aprendizajes se logran para orientar rumbos desde el campo de las ciencias sociales. Y la verdad es que nos juntamos por autogestión 7 universidades y 3 redes de medios comunitarios, universitarios, cooperativos, rurales e indígenas, y un sindicato docente. Y diseñamos una investigación colaborativa
para estudiar la continuidad educativa mediante las emisoras universitarias, la radio y la televisión pública y los medios asociativos, populares, comunitarios, cooperativos. Y hicimos una investigación nacional. En primer lugar, armamos un directorio de esas emisoras que el Estado no tenía. Sistematizamos eso, primer insumo. El segundo, hicimos investigación de campo mediante el Zoom primero, mediante la presencia territorial después, con barbijo, y pusimos en evidencia, objetivamos, cómo se dio la continuidad educativa, o sea, qué iniciativas se tomaron a nivel de las provincias argentinas mediante el uso de la radio, en todas sus públicas y asociativas, para darle continuidad pedagógica a los chicos y a las chicas de la escuela primaria y de la escuela secundaria. Y al mismo tiempo incluimos en esa investigación el Programa Nacional del Seguimos Educando, que era una iniciativa del Ministerio de Educación de la Nación para justamente también darle continuidad educativa pedagógica mediante distintos soportes, gráficos, audiovisuales y la radio. Nosotros trabajamos con lo que el Ministerio de Educación hizo con la radio. Y más allá de la sistematización, la objetivación de las posibilidades que brindaron esas iniciativas locales y nacionales, pudimos entender aciertos y errores en ese proceso. Y el rol de la radio, en particular, como recurso estratégico, tanto virtual como local, las de siempre, para ser estratégica en eso, en la continuidad educativa. Muchas de nosotras, las más veteranas, porque hay mucha gente joven, nos reunimos aproximadamente 90 y pico de compañeras y compañeros de las universidades, de estas universidades que te menciono, en una convocatoria que se llama PISAC 2019, y de los 194 proyectos presentados fuimos uno de los 17 que ganó. ¿Para qué sirvió eso? Primero para recuperar legados latinoamericanos que ya usaron la radio como un recurso educativo, las radios populares, los sistemas de comunicación, como en el año 47 lo hizo Sutatensa, pero en este caso con las tecnologías actuales, que es la educación a distancia. Y la multiplicidad de posibilidades que tiene ese uso de la radio para las y los estudiantes que no están a 3 cuadras de los centros de las escuelas. En ese momento, claro, era el aislamiento, era una ocasión extraordinaria, pero al mismo tiempo se podía pensar otra vez en la radioescuela que pudiera no abandonar a las y los chicos y chicas de las comunidades y de las poblaciones en Argentina. ¿Para qué sirvió eso? Para el diseño, para la planificación de una política de Estado en comunicación educativa, donde la radio es un recurso estratégico. ¿Cómo lo hicimos? Por Zoom. Equipos de 7 universidades. Docentes autogestivos que pedimos colaboración y apoyo de nuestras respectivas universidades. La investigación estuvo alojada en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social como contraparte de la agencia, pero todas las demás nodos de investigadoras e investigadores, y se puede. Así que iniciativa y acción sería eso, ¿no? Pero un detalle fundamental, el Estado, en este caso, cosa que fue fantástica, financió el proceso. Yo quería agregar a esta habla, gracias, por la experiencia que tenemos con la producción, la construcción de la red temática, red LAT, ¿no?
Então, ela, desde 2009, foi financiada por el Estado brasileiro, pelos solo 3 anos, e por temática, não? E o importante, creio, mirando para trás, é construir uma programação sistemática, não? Onde empecemos por conhecer-nos, não? Depois integrar atividades acadêmicas, depois começar juntos a construir democraticamente também projetos, não? Hasta chegarmos a coisas que se consolidam. Por exemplo, nós outros temos um seminário anual, temos produção de livros, temos compartilhamento de aulas e classes, ou seja, e muitas vezes virtualmente, não? Temos, quando há uma chamada, construímos projetos juntos, avaliamos teses e dissertações de los outros, hacemos cursos intensivos, ou seja, pero isso todo foi a lo largo do tempo, não? Sendo produzido com essa sistematicidade de encontros e trabalhos e conhecendo-nos em nossas particularidades. Graças. Muchas gracias. No sé si hay alguna. Sí, adelante. Por favor, una presentación y muy corta la pregunta, sí, si logramos aprovechar esos minutos. Muchas gracias. Mi nombre es Wilson Martínez Guaca, vengo de Colombia, soy maestro investigador de la Unicatólica, pero también soy maestro solidario de la Alakusei Misaku Universidad y del proceso de formación de saberes Kapor del pueblo Kapor de Brasil. Bueno, yo vengo, pues aquí se está planteando qué hacemos con la comunicación, cómo la proyectamos hacia el año 30, y pues he encontrado que, como dice la doctora Graciela, hay unas comunicaciones otras desde los pueblos indígenas y desde los pueblos étnicos. En Colombia se trabaja la comunicación propia y apropiada desde la comunidad, desde las comunidades indígenas, y lo mismo pues pasa en esa búsqueda tanto en las otras comunidades indígenas de América Latina, incluso en las comunidades afro también de América Latina. Entonces me parece que en esta búsqueda también hay que mirar esas posibilidades comunicacionales que están en estas otras propuestas. En Colombia y a todo lo largo del Abya Yala hay varias propuestas comunicacionales y hay un trabajo de universidades propias desde los pueblos. Me gustaría que la doctora Graciela nos tocará un poquitico esa experiencia de la universidad, de ella con la universidad comunal, y que yo creo que allí también hay una búsqueda y una posibilidad grandísima para esa proyección que necesitamos en comunicación hacia el año 30. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por el comentario. A mí me parece que la primera universidad se llama UNICEM, Universidad Comunal, que se encuentra en un pueblo de Oaxaca que es un pueblo mije, se llama Santa María Tlahuitoltepec. Me parece que son otro tipo de epistemologías, otro tipo de metodologías de enseñanza. Rapidísimo, por ejemplo, a los estudiantes en comunicación los llevan a la milpa. ¿Por qué? Porque es un acto precisamente de generar conocimiento, la parte de la reflexión. Actualmente, y me parece que ahí se pueden hacer como algunos intercambios, porque sé que en Colombia, en Cauca, se está trabajando también. Está una universidad que se llama la Universidad Autónoma de Oaxaca. La UAIN, sí. Sí. Y en Oaxaca ya se ha constituido de forma muy grande, y en otras regiones otro tipo de universidades, pero también están generando nuevos conceptos. Cierro con esto. El concepto, ellos no hablan de comunidad, sino de comunalidad. Hablan de compartencia, el acto de compartir en felicidad. Me parece que están generando una forma teórica, pero también nuevas metodologías, y creo que por ahí, yo digo, la universidad y el conocimiento están en estos territorios. Y cierro, me parece que se están generando nuevos paradigmas de la comunicación, y creo que a veces nos centramos mucho en la tecnología y hay otras formas de expresión que están, y revisemos por favor América Latina, África, algunos sectores de Europa. Creo que hay otras formas y otros grupos sociales en donde se están generando nuevas pautas de comunicación. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Una pregunta corta, presentación.
Buenos días, mi nombre es Andrés Cardona, soy docente de la Uniconfa Cauca de Popayán. Me siento la voz del capitalismo haciendo esto, pero quiero preguntar cómo se integran los retos del pensamiento crítico y las exigencias del mercado laboral a la hora de pensar o plantear la educación de futuros comunicadores, teniendo en cuenta que el campo de ejecución de muchos comunicadores es el empresarial. A mí me apasionan muchísimo estos temas, son maravillosos, pero me parece que no están teniendo mucho en cuenta, digamos, esa parte de la ejecución, de tener que ir a buscar, tener que ir a trabajar, y siempre ha sido mi lucha de cómo integrar el pensamiento crítico a la labor. Quisiera de pronto escucharlos sobre ese tema. Gracias. Pregunta capitalista, ¿cómo? ¿Ah? Sí. Práctica. Dale. José Ayala responde. Sí, muy breve. Primero que nada, no se puede pensar de manera negativa de todo tiene su bondad. Y sí, la formación justamente va por el tema del emprendimiento y el bien social, y justamente el pensamiento crítico no significa que cuando tú vayas a ir a la empresa tienes que ser un subordinado de lo que te dicte. Justamente la aportación que tú vayas a traer con tu pensamiento crítico es lo que va a enriquecer el área laboral en la que estés. Si hablamos desde la publicidad, que muchas veces es vista de esta manera, podemos hacer publicidad responsable, podemos hacerla de un punto de vista social, sin abandonar inclusive pues la parte capitalista. Así que yo lo veo el pensamiento crítico no como algo disasociado de la práctica profesional. Rapidísimo, a mí me parece que también está presente en la producción audiovisual. ¿Qué tipo de narrativas estás contando? Hay una cineasta que se llama Ángeles Cruz, que tiene una película que les recomiendo, Nudo Mixteco, y vamos a tener también a Luna Marán, que va a trabajar desde otra perspectiva. Me parece que allí hay otra apuesta y allí está el pensamiento crítico. Muchas gracias. Pregunta, presentación. Hola, ¿cómo están? Soy Isabel Rodríguez, yo soy directora de la Fundación de Comunicación, Investigación y Acción para el Desarrollo. Quiero felicitar este espacio de CIESPAL y FELAFACS, necesarísimo en nuestro contexto, en este momento político. Me parece necesario, ¿no? Quería solamente felicitar y recalcar el comentario, la observación que hizo la compañera de México sobre el tema de hacer el esfuerzo a los investigadores de que busquen otras formas de contar los resultados de sus investigaciones, sus publicaciones. Es importante que la academia conecte con la sociedad. Aquí en Ecuador, por ejemplo, a nosotros nos está haciendo falta muchísimo esa conexión. Sentimos que la academia, la investigación, la comunicación en este caso, está totalmente desconectada con la realidad. Y me parece muy importante hacer ese llamado y recalcar ese esfuerzo de los investigadores para que conecten más a través de estos espacios de pensamiento, investigación y comunicación, ¿no? También resaltar lo que dijo el compañero que acabó de hablar, esta posibilidad de asentar el pensamiento crítico en todos los procesos sin necesariamente generar caos, ¿no? Eso me parece muy clarificador a muchas cuestiones, pensamientos y cuestionamientos que nos hacemos diariamente desde la academia y desde la gestión de la comunicación. Eso nada más, felicitarles a todos, muchísimas gracias por este espacio. El pensamiento crítico también se enseña. La gente hay que empezar a darle la idea a los alumnos para que ellos puedan ir trabajando en pensamiento crítico. Yo pongo el caso de una alumna de hace algunos años. Cada clase ella me llevaba el punto de vista de una serie de autores. Y yo le dije, mira, a partir de la próxima, bueno, me parece valioso lo que haces, pero a partir de la próxima yo quiero que tú me traigas tu comentario sobre lo que dijo el autor. Ahora es una brillante profesional, una chica muy capaz. Entonces, ese es fundamental. Poco a poco él les enseñando cómo trabajar, porque primero hay que conocer la idea, hay que trabajar la idea y después ya ser capaz de criticarlo, porque si no nos convertimos en criticastros o criticones, que todo lo mandamos pues a analizar sin haber tomado la esencia. Entonces lo primero es entender, después tener la capacidad crítica. Yo quería, en línea con lo que decía Amaro y en respuesta a lo del joven,
El pensamiento crítico es una competencia transversal y en todo el desarrollo del currículo, el estudiante desde que inicia sus estudios, pues debe desarrollar su pensamiento crítico, irlo desarrollando, irlo acotando del ámbito educativo y del ámbito investigativo. Hablamos de la agenda, de la proyección de la enseñanza de la comunicación para el 2030 y yo reflexionaba acá con el colega Jorge que el 2030 lo tenemos ya. Y entonces es importante crear esa sinergia, lo que hablaban los colegas, esa integración, esa acción concreta. Y yo pienso que este Congreso siembra un paradigma de abrir un camino a esa integración necesaria en la colaboración interdisciplinaria, en la integración en los espacios colaborativos entre las universidades y nuestras facultades. Yo creo que el resultado justamente de este Congreso va encaminado a la acción para obtener realmente los resultados que esperamos con los retos que tenemos, que son realmente gigantescos. Bueno, muy bien, vamos a cerrar. Muchas ideas, como dijimos al principio, este es un tema crucial, siempre ha estado, los que hemos asistido y tenemos alguna experiencia en estos encuentros, en cualquier ámbito de América Latina siempre surge y ha estado presente el tema de la formación del comunicador. Aquí rescato algunas ideas, nada más para dejarlas. La enseñanza es retadora, pero debe pensarse en una formación integral ante todo. El ambiente del aula debe reflejar las condiciones de formación, respetar los roles, asignar unos nuevos, salir de las miradas instrumentalistas, leer políticamente los planes de estudio, los desafíos epistemológicos, no quedarnos con los que tenemos o hemos repetido, sino ver cómo puede América Latina también imaginarse esto que le hemos llamado las epistemologías del sur, reconocer nuevos escenarios de actuación profesional, que no sea un problema pensar en el mundo del trabajo para pensar después el plan de estudios. Yo creo que lo primero es lo primero y a continuación debe tratar de haber una conversación en ese sentido. El componente humano en la formación, volver sobre la historia, sobre lo local, pensar en nuevas prácticas narrativas para la investigación, los escenarios creativos, el trabajo colaborativo y quizás esto último que al final se nos habló de las posibilidades culturales y reconocer los nuevos modelos comunicacionales. Esto es un repaso de algunas ideas centrales. Miradas internacionales de la comunicación, creo que un panel riquísimo, potencial, plural, inclusivo, no podríamos pedir más, el tiempo se agota, queda una invitación que hace puntualmente FELAFAX y CIESPAL, en esa alianza que hemos retomado. El próximo año 2024 inicia un estudio sobre la enseñanza de la comunicación. Vamos a tener unos aliados muy importantes, como lo mencioné ahora a propósito del profesor Ken. Va a estar aliado con nosotros un grupo de universidades y de centros de pensamiento de los Estados Unidos que están interesados en cómo se está formando el comunicador en América Latina. Vamos a tener un enlace con Europa, con un par de instituciones de educación superior que nos van a colaborar. Y en América Latina ni se diga el interés que hay sobre este estudio. Como también lo dije al principio, el último estudio del que tenemos rastreo es años 90, inicio del siglo. No se ha vuelto a hacer un balance. ¿Qué hay en formación de comunicación en América Latina? ¿Qué se está enseñando? ¿Cuáles son los contenidos, los ejes temáticos, la investigación en el aula? ¿Qué están produciendo los profesores? ¿Qué capacidad tiene de reacción con respecto al trabajo fuera del aula? Bueno, muchísimos temas que va a contemplar el estudio. Entonces están invitados porque este será un trabajo que bien lo ponemos sobre la mesa, pero participarán los interesados, los que quieran aportar esa información para que sume a la data y que esa data después la podamos tener y la podamos compartir.
y que nos sirva a todos estos procesos. Y algo que es crítico en los programas y que lo mencionamos en la mesa nuestra, que se nos atraviesa los temas de acreditación, que se han vuelto un martillo aquí, y a eso súmele los que son las acreditaciones externas que se ofrecen para los programas, los índices de producción. Hay una cantidad de retos y desafíos grandes, y yo creo que tenemos que estar unidos, y ese es el camino que tenemos que decir como una unidad y como un trabajo. Y creo que la unión nuevamente, FELAFACS y CIESPAL, que es nuestro centro tradicional, nuestro centro de pensamiento aquí en América Latina, tenemos que fortalecerlo justamente con una mirada como la que queremos hacer. Muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias a todos los que aportaron para que esto se hiciera realidad. Gracias.